Hijo amado, escucha. Dios te pregunta hoy, ¿por qué dudas? Porque la fe abre lo imposible, incluso cuando tu mente te dice que ya es demasiado tarde. Hay algo que está ocurriendo en tu interior en este momento. Tal vez sonríes frente a los demás. Tal vez continúas con tu rutina diaria, pero dentro de ti hay una batalla silenciosa. Hay una oración que hiciste y aún no ves respuesta. Hay una promesa que sentiste en tu espíritu, pero la realidad parece contradecirla. Y esa lucha interna está generando ansiedad, miedo y una sensación de desgaste espiritual que casi nadie ve. No es casualidad que estés escuchando esta palabra profética ahora mismo. Dios te habla hoy porque sabe exactamente dónde tu fe comenzó a tambalear. Tal vez en las últimas noches has sentido que tu mente se llena de preguntas. Tal vez has pensado si realmente el milagro llegará, si la sanidad interior es posible, si la guerra espiritual que enfrentas terminará. Y aquí está la raíz espiritual oculta que el Espíritu Santo quiere revelar. Muchas veces la duda no nace por falta de amor a Dios. Nace por el cansancio del alma después de esperar demasiado tiempo sin ver señales visibles. El enemigo usa el silencio para sembrar inseguridad, especialmente en los elegidos, porque sabe que cuando la fe permanece, la liberación siempre llega. Por eso hay algo que debes hacer hoy o incluso esta noche. Busca un momento a solas, coloca tu mano sobre tu corazón y declara en voz alta esta oración. Señor Jesús, hoy renuncio a la duda, renuncio al miedo y recibo la fe que viene del Espíritu Santo. Luego declara esta escritura en voz alta, creyendo cada palabra. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia no dice que la fe es sentir seguridad. Dice que es convicción incluso cuando tus ojos aún no ven el resultado. Esto significa que el cielo comienza a moverse cuando decides creer antes de tener pruebas visibles. Imagina esa escena que solo tú conoces. Estás en tu habitación, mirando el techo en silencio, preguntándote si Dios realmente está escuchando tu oración. Imagina ese momento en el que recibiste una noticia que hizo que tu corazón temblara, o ese instante en el que viste cómo algo que amabas parecía derrumbarse frente a ti. Incluso puede ser ese sentimiento extraño cuando ves a otros avanzar mientras tú sientes que permaneces en el mismo lugar espiritual. Todo eso toca profundamente tu identidad y despierta la pregunta que pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Y si mi fe no es suficiente? El mundo intenta darte soluciones rápidas. Te dice que ignores el dolor, que te distraigas, que confíes solo en tu fuerza mental. Pero esas respuestas humanas nunca sanan el vacío espiritual. Solo Jesús puede entrar en el lugar donde la ansiedad se esconde. Solo el Espíritu Santo puede restaurar la seguridad que la guerra espiritual intenta robar. Solo la palabra de Dios puede reconstruir la fe cuando el miedo intenta dominar tu pensamiento. Jesús mismo preguntaba a sus discípulos por qué temían cuando la tormenta se levantaba. No porque Él ignorara su miedo, sino porque sabía que su presencia ya garantizaba el milagro. Y hoy esa misma verdad está sobre tu vida. Cuando Dios te pregunta por qué dudas, no lo hace para acusarte, lo hace para recordarte quién camina contigo incluso en medio del caos. Aquí está la promesa específica que el Espíritu Santo quiere plantar en tu corazón ahora. Si decides mantener tu fe en medio de la incertidumbre, verás puertas abrirse donde antes solo había muros. Verás respuestas llegar de formas que tu mente jamás imaginó. Porque la fe no solo cambia circunstancias, la fe cambia temporadas espirituales completas. Hoy puedes practicar una aplicación espiritual simple pero poderosa. Durante unos minutos, repite en voz alta 3 veces: Dios, confío en ti,
aunque no entienda el proceso. Después, escribe en un papel aquello que más te produce duda y preséntalo en oración. Este acto abre espacio para que el Espíritu Santo fortalezca tu interior y comience un proceso de liberación emocional y espiritual. Tal vez no lo notes de inmediato, pero algo comienza a alinearse cuando declaras fe sobre tu situación. Porque Dios te habla hoy no solo para consolarte, sino para prepararte. Hay milagros que solo nacen cuando la fe permanece firme en el momento exacto en que parece más difícil creer. Si esta palabra es para ti, suscríbete y activa la campana ahora mismo, porque necesitas escuchar esto antes de que termine la noche. Quédate hasta el final. Lo que Dios revelará hoy cambiará cómo ves todo. Hay un momento silencioso que casi nadie reconoce, pero que pesa profundamente en el corazón, cuando comienzas a sentir que Dios tarda demasiado. No es que hayas dejado de amar a Dios, no es que hayas dejado de orar, es ese espacio entre la promesa y el cumplimiento donde el miedo empieza a susurrar lentamente. Ahí es donde muchos creyentes comienzan a sentir ansiedad espiritual. Comparan sus procesos con los de otros y empiezan a preguntarse si realmente fueron escuchados. Tal vez te ha pasado. Tal vez pediste un milagro, esperaste sanidad interior o suplicaste dirección en medio de una guerra espiritual. Y el silencio parecía responder en lugar del cielo. Ese silencio duele, ese silencio confunde. Y ese silencio puede convertirse en el lugar donde la duda intenta crecer. El Espíritu Santo quiere tocar hoy ese lugar que has intentado esconder incluso dentro de tu propia oración, porque cuando la espera se alarga, el enemigo comienza a trabajar sembrando pensamientos como: tal vez Dios se olvidó de ti, tal vez no eres uno de los elegidos, o tal vez tu fe no es suficiente. Pero Dios te habla hoy para confrontar esa mentira. La demora divina nunca es abandono. Muchas veces es preparación espiritual, es fortalecimiento interno, es el proceso donde Dios construye en secreto lo que después manifestará en público. Recuerda la historia de José, un hombre que recibió sueños directamente de Dios cuando era joven. José creyó en esas promesas, pero su vida parecía ir en dirección opuesta. Fue traicionado por su propia familia, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Cada etapa parecía confirmar que su destino estaba destruido. Imagínate el nivel de duda que pudo haber sentido en esas noches dentro de la prisión. Imagínate las preguntas que pudieron invadir su mente cuando las promesas parecían cada vez más lejanas. Sin embargo, la Biblia revela algo poderoso sobre el proceso que José vivió. Libro de Salmos, capítulo 105, versículos 19 al 20. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Este versículo revela un secreto espiritual profundo. Dice que la palabra de Dios probó a José. Eso significa que la promesa no solo estaba destinada a cumplirse, también estaba destinada a transformar su carácter, su fe y su identidad espiritual antes del cumplimiento. José no fue abandonado en la prisión. José estaba siendo preparado para administrar el milagro que vendría después, y eso también puede estar ocurriendo contigo ahora mismo. ¿Cuántas veces has sentido que el tiempo pasa y nada cambia? ¿Cuántas veces has orado y luego has sentido que el miedo regresa más fuerte? ¿Cuántas veces has pensado en rendirte espiritualmente, aunque en tu corazón sabes que Dios sigue ahí? ¿Te has preguntado si la espera puede ser parte del plan divino? ¿Te has detenido a pensar que tal vez el proceso está construyendo una fe que será más fuerte que cualquier circunstancia futura? El Espíritu Santo quiere guiarte en una aplicación práctica hoy.
Busca un momento de silencio y recuerda una promesa que Dios te haya dado, ya sea a través de la Biblia, oración o palabra profética. Escríbela y léela en voz alta lentamente. Después declara: Señor, aunque no vea resultados todavía, decido confiar en tu proceso. Este acto parece simple, pero rompe ciclos de ansiedad y fortalece tu espíritu frente a la guerra espiritual que intenta desgastarte. Cuando haces esto, algo comienza a cambiar dentro de ti. La fe deja de depender de resultados visibles y comienza a anclarse en la fidelidad de Dios. Y esa es la dimensión donde ocurren los milagros más grandes. Porque el cielo no responde solo a la necesidad, responde a la fe que permanece firme en medio del proceso. Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy: ¿por qué dudas? Fe abre lo imposible, no porque Dios ignore tu dolor, sino porque Él sabe que detrás de esta temporada hay una manifestación que solo puede llegar a través de una fe que ha sido refinada, fortalecida y purificada por el proceso. Tal vez todavía no ves el final de esta historia espiritual, pero hay algo aún más profundo que Dios quiere revelar en la siguiente parte. Algo que puede estar bloqueando la manifestación del milagro, incluso cuando la fe existe. Existe una lucha interior que muchos creyentes nunca confiesan, pero que consume silenciosamente su paz espiritual. No es la falta de oración, no es la falta de amor por Dios, y muchas veces ni siquiera es incredulidad directa. Es el miedo a volver a creer después de haber sido herido por experiencias pasadas. Tal vez alguna vez oraste con todo tu corazón y sentiste que la respuesta no llegó como esperabas. Tal vez confiaste en una promesa, en una relación, en una oportunidad, y viste cómo todo se desmoronó frente a tus ojos. Y aunque sigues buscando a Dios, una parte de tu alma comenzó a protegerse del dolor, evitando creer con la misma intensidad de antes. El Espíritu Santo quiere hablar directamente a esa zona emocional que aún está marcada por recuerdos de decepción. Porque muchas veces la duda no nace en la mente, nace en el corazón herido. La guerra espiritual usa las heridas emocionales para debilitar la fe, haciendo que cada nueva promesa parezca riesgosa, cada nueva palabra profética parezca incierta y cada nuevo paso espiritual parezca peligroso. Dios te habla hoy porque sabe que esa herida puede convertirse en una barrera invisible que frena milagros, sanidad interior y liberación espiritual. La Biblia nos muestra una historia profundamente humana en la vida del apóstol Tomás. Él caminó con Jesús, vio milagros, escuchó enseñanzas divinas, y aún así, cuando escuchó que Jesús había resucitado, algo dentro de él se cerró emocionalmente. No fue simple incredulidad intelectual, fue una reacción al dolor de haber visto morir a aquel en quien había depositado toda su esperanza. Tomás tenía miedo de volver a creer y volver a ser herido. Libro de Juan, capítulo 20, versículos 27 al 29. Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Observa algo poderoso en este encuentro. Jesús no rechazó a Tomás por su duda. Jesús se acercó a su herida. Jesús permitió que tocara las marcas del sacrificio. Esto revela una verdad espiritual profunda. Dios no se aleja cuando dudas. Dios se acerca para restaurar tu capacidad de creer. La sanidad interior muchas veces comienza cuando permites que Jesús toque exactamente el lugar donde tu fe fue lastimada. ¿Cuántas veces has sentido miedo de esperar algo bueno porque temes otra decepción? ¿Cuántas veces tu mente recuerda fallas pasadas cuando intentas creer nuevamente?
¿Te has preguntado si parte de tu ansiedad espiritual proviene de heridas que nunca fueron entregadas completamente a Dios? ¿Te has dado cuenta de que el enemigo usa recuerdos dolorosos para convencerte de que el futuro será igual al pasado? ¿Y si esta noche Dios quiere sanar no solo tus circunstancias, sino tu capacidad de confiar otra vez? El Espíritu Santo quiere guiarte hoy en un acto espiritual profundamente liberador. Busca un momento en oración y dile a Jesús con honestidad: Señor, aquí está el recuerdo que todavía me duele. Aquí está la experiencia que me hizo dudar. Te entrego esta herida. Luego imagina espiritualmente que colocas ese recuerdo en las manos de Cristo. Después declara en voz alta: Jesús, sana mi corazón para que mi fe vuelva a levantarse. Este ejercicio no es solo emocional, es una puerta para que ocurra liberación espiritual y restauración interna. Cuando Tomás tocó las heridas de Jesús, no solo recuperó su fe, recuperó su identidad espiritual. Y algo similar puede suceder contigo cuando permites que el Espíritu Santo toque tus heridas escondidas. Porque la fe verdadera no ignora el dolor. La fe verdadera permite que Dios transforme el dolor en testimonio. Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy: ¿por qué dudas? Fe abre lo imposible. Porque hay milagros que no pueden manifestarse mientras el corazón permanece cerrado por miedo. Cuando Dios sana tus heridas emocionales, tu fe deja de ser frágil y se convierte en una fuerza espiritual que abre puertas sobrenaturales. Tal vez creías que tu lucha era solo contra circunstancias externas, pero hay algo aún más profundo que Dios quiere mostrarte en la siguiente parte. Existe una batalla invisible que intenta influenciar tus pensamientos incluso cuando decides creer. Y entender eso puede cambiar completamente tu guerra espiritual. Hay una batalla silenciosa que ocurre dentro de tu mente que muchas veces pasa desapercibida, pero tiene el poder de debilitar tu fe sin que lo notes. No siempre se manifiesta como pensamientos claramente negativos. A veces aparece como razonamientos lógicos, como preocupaciones realistas, como escenarios imaginarios que parecen prudencia, pero en realidad son ataques sutiles dentro de la guerra espiritual. Tal vez te ha pasado, estás orando, estás intentando confiar, pero de repente tu mente comienza a llenar el silencio con preguntas, con dudas, con recuerdos de fracasos, con pensamientos que te hacen sentir que el milagro es imposible. El Espíritu Santo quiere revelarte hoy que muchas dudas no nacen solo del corazón herido ni del cansancio emocional. Muchas veces nacen de pensamientos que no provienen de Dios. El enemigo no siempre destruye la fe con grandes tragedias. Muchas veces lo hace con pequeñas semillas de inseguridad sembradas repetidamente en la mente. Y cuando esas ideas se repiten suficiente tiempo, comienzan a parecer verdad, aunque no lo sean. Dios te habla hoy porque quiere enseñarte que la mente es uno de los campos más intensos de la guerra espiritual, especialmente en la vida de los elegidos. La Biblia muestra esta lucha de forma poderosa en la vida del profeta Elías. Él fue un hombre que vio milagros extraordinarios, que enfrentó profetas falsos, que oró y vio fuego caer del cielo. Sin embargo, después de una gran victoria espiritual, Elías recibió una amenaza y su mente comenzó a llenarse de miedo. El mismo hombre que había presenciado el poder sobrenatural de Dios terminó huyendo, sintiéndose derrotado, incluso deseando morir. Esto demuestra que nadie está exento de batallas mentales, ni siquiera los más fuertes espiritualmente. Libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 12. Él le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante del Señor». Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor.
pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Este pasaje revela algo profundamente espiritual. Dios no habló a Elías en el caos ni en el ruido. Habló en un susurro. Muchas veces la duda se fortalece porque el ruido de los pensamientos ansiosos es más fuerte que la voz suave del Espíritu Santo. Cuando la mente se llena de temor, el corazón deja de escuchar el susurro divino que restaura la fe. ¿Cuántas veces has sentido que tu mente corre más rápido que tu fe? ¿Cuántas veces pensamientos de fracaso aparecen justo después de una oración? ¿Te has dado cuenta de que algunos pensamientos llegan sin que los invites? ¿Has notado que mientras más intentas confiar, más escenarios negativos aparecen en tu imaginación? ¿Y si parte de tu duda no es falta de fe, sino ataques espirituales contra tu mente? El Espíritu Santo quiere darte hoy una práctica espiritual que fortalece tu mente y rompe ciclos de ansiedad. Durante el día o esta noche, cuando un pensamiento de miedo aparezca, no lo ignores ni luches contra él con fuerza humana. Detente y responde con la palabra de Dios en voz alta. Puedes declarar: Dios es mi refugio y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando hablas la Escritura, no solo recuerdas la verdad, activas autoridad espiritual contra la mentira. Además, busca unos minutos de silencio total, sin música, sin distracciones, sin pantallas. Respira profundamente y repite suavemente: Espíritu Santo, enséñame a escuchar tu voz. Este momento permite que tu mente se desacelere y abre espacio para que el susurro de Dios vuelva a ser audible dentro de ti. Muchas veces, la liberación espiritual comienza cuando la mente aprende a reconocer qué pensamientos provienen de Dios y cuáles provienen del miedo. Cuando Elías escuchó el susurro divino, su perspectiva cambió. Recuperó dirección, propósito y fuerza espiritual. Y lo mismo puede suceder contigo. La fe no significa ausencia de pensamientos negativos. La fe significa aprender a no permitir que esos pensamientos definan tu realidad espiritual. Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy: ¿por qué dudas? Fe abre lo imposible. Porque cuando la mente es alineada con la voz del Espíritu Santo, incluso las circunstancias imposibles comienzan a moverse. Dios no solo quiere cambiar tu situación externa, quiere renovar tu mente para que puedas sostener el milagro cuando llegue. Tal vez pensabas que la duda era solo un problema emocional o mental, pero hay algo aún más profundo que Dios quiere revelarte en la siguiente parte. Existe una dimensión espiritual donde la fe se convierte en una llave que abre tiempos divinos. Y comprender eso puede transformar completamente tu temporada actual. Hay una dimensión espiritual que muchos creyentes desconocen, y es la forma en que el tiempo de Dios funciona de manera completamente diferente al tiempo humano. Aquí nace otra raíz profunda de la duda, cuando sientes que Dios tarda, pero tu necesidad parece urgente. Hay momentos en los que miras tu situación y todo dentro de ti grita que necesitas una respuesta inmediata. Tal vez has sentido esa presión cuando una puerta no se abre, cuando una relación no sana, cuando la provisión no llega, o cuando la sanidad interior parece tardar más de lo que tu corazón puede soportar. Ese espacio entre la urgencia humana y el calendario divino es un terreno donde la fe es probada intensamente. El Espíritu Santo quiere revelarte hoy que Dios nunca llega tarde, pero rara vez llega en el momento que el miedo quiere. La guerra espiritual muchas veces utiliza la sensación de retraso para debilitar la confianza, especialmente en la vida de los elegidos. El enemigo susurra que si Dios no actuó cuando tú esperabas, entonces
Tal vez no actuará nunca, pero la Biblia muestra repetidamente que cuando Dios interviene, lo hace en el momento exacto donde el milagro no solo resuelve el problema, también revela su gloria de forma mayor. Observa lo que ocurrió con Lázaro, un amigo cercano de Jesús. Cuando Lázaro enfermó, su familia envió un mensaje urgente a Jesús, esperando que él llegara inmediatamente. Sin embargo, Jesús decidió esperar. Desde la perspectiva humana, parecía abandono. Desde la perspectiva espiritual, era preparación para una manifestación mayor del poder divino. Libro de Juan, capítulo 11, versículos 40 al 43. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Imagina el dolor que María y Marta sintieron durante esos días de espera. Imagina la confusión, el miedo, la tristeza y las preguntas que pudieron llenar su corazón. Para ellas, la demora parecía una pérdida irreversible. Pero Jesús no llegó para impedir una enfermedad. Llegó para demostrar que incluso la muerte no tiene autoridad sobre el poder de Dios. Esto revela una verdad espiritual que puede transformar tu forma de ver la espera. Cuando Dios parece tardar, muchas veces está preparando un milagro que será más grande de lo que imaginabas. ¿Cuántas veces has sentido que tu situación ya pasó el punto donde un milagro es posible? ¿Cuántas veces has pensado que Dios debió intervenir antes? ¿Te has preguntado si el retraso puede ser una estrategia divina para mostrar un poder mayor? ¿Has considerado que el Espíritu Santo puede estar alineando circunstancias invisibles mientras tú solo ves silencio? ¿Y si lo que parece tardanza es en realidad una preparación sobrenatural? El Espíritu Santo quiere guiarte hoy en una aplicación espiritual que fortalece la fe durante los tiempos de espera. Esta noche toma unos minutos y recuerda una situación donde sentiste que Dios llegó tarde, pero al final viste su fidelidad. Escríbela. Luego declara en oración: Señor, si fuiste fiel antes, sé que serás fiel otra vez. Este acto despierta memoria espiritual, y la memoria espiritual es una de las armas más poderosas contra la duda. También puedes practicar algo que cambia el ambiente espiritual: agradecer antes de ver el resultado. Agradece a Dios por el milagro que aún no ves. Cuando haces esto, tu corazón comienza a alinearse con el cielo, y tu fe deja de depender del tiempo humano para conectarse con el tiempo divino. Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy: ¿por qué dudas? Fe abre lo imposible, porque la fe verdadera no se mide por la rapidez del resultado, se mide por la confianza que permanece firme mientras Dios trabaja en dimensiones invisibles. El milagro de Lázaro no solo restauró una vida, reveló la autoridad absoluta de Jesús sobre lo imposible. Tal vez has pensado que el problema es solo la espera, pero hay algo aún más profundo que Dios quiere mostrarte en la siguiente parte. Existe un nivel espiritual donde la fe no solo resiste el tiempo. La fe activa movimientos sobrenaturales que comienzan a cambiar realidades invisibles antes de manifestarse en lo visible. Hay un momento espiritual que cambia todo, pero que muchas veces pasa desapercibido, cuando la fe deja de ser solo una esperanza pasiva y se convierte en una acción espiritual activa. Muchas personas creen en Dios, oran, esperan, pero en su interior todavía sienten que lo imposible permanece cerrado. No porque Dios no quiera responder,
sino porque existe una dimensión espiritual donde la fe necesita expresarse para activar movimientos sobrenaturales. Tal vez has sentido que crees, pero al mismo tiempo hay una sensación de estancamiento. Tal vez oras, pero sientes que algo no se mueve. Ese sentimiento genera frustración, ansiedad espiritual e incluso hace que algunas personas cuestionen si su fe realmente tiene poder. El Espíritu Santo quiere revelarte hoy que la fe no solo se guarda en el corazón, la fe también se manifiesta en decisiones, palabras y pasos espirituales que rompen barreras invisibles. La guerra espiritual muchas veces intenta mantener la fe encerrada en pensamientos, evitando que se convierta en acción, porque cuando la fe se mueve, el cielo responde. Dios te habla hoy porque sabe que estás en una temporada donde un solo acto de fe puede abrir puertas que parecían imposibles. La Biblia muestra esta verdad de forma impresionante en la historia de la mujer que sufría flujo de sangre durante 12 años. Ella había buscado soluciones humanas, había gastado todo lo que tenía, había vivido rechazo social y dolor físico constante. Su situación parecía irreversible. Sin embargo, algo ocurrió dentro de su espíritu cuando escuchó sobre Jesús. Ella no solo creyó, decidió actuar espiritualmente. Libro de Marcos, capítulo 5, versículos 27 al 34. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Observa algo profundamente espiritual en esta historia. Jesús no dijo que su sufrimiento terminó solo porque Él estaba presente. Dijo que su fe activó el milagro. La fe de esta mujer no fue silenciosa ni pasiva. Fue una fe que cruzó barreras sociales, que enfrentó miedo, que decidió avanzar incluso en medio de la multitud. Ese acto espiritual liberó poder sobrenatural. ¿Cuántas veces has sentido que crees en Dios, pero temes dar un paso de fe? ¿Cuántas veces has esperado señales perfectas antes de actuar espiritualmente? ¿Te has preguntado si hay decisiones que Dios está esperando que tomes para que el milagro comience a manifestarse? ¿Has sentido en tu interior un impulso del Espíritu Santo para hacer algo que parece pequeño, pero que genera temor? ¿Y si ese paso que temes es la llave que abre lo imposible? El Espíritu Santo quiere guiarte hoy en una aplicación espiritual concreta. Pregunta en oración. Espíritu Santo, ¿qué acto de fe estás esperando de mí? Puede ser perdonar a alguien, comenzar una nueva disciplina espiritual, declarar la palabra de Dios sobre una situación específica, o tomar una decisión que has postergado por miedo. Cuando identifiques ese acto, hazlo hoy o esta noche, aunque parezca pequeño. Los movimientos espirituales más grandes muchas veces comienzan con pasos aparentemente simples. También puedes practicar declarar en voz alta, mi fe se mueve aunque mis emociones duden. Esta declaración rompe la influencia del miedo y fortalece la autoridad espiritual sobre tu mente y tu corazón. Recuerda que la fe no siempre elimina el temor. La fe decide avanzar a pesar del temor. Cuando la mujer tocó el manto de Jesús, su historia cambió para siempre. No solo recibió sanidad física, recuperó dignidad, restauró su identidad espiritual y rompió años de aislamiento emocional.
Esto demuestra que cuando la fe se activa, el milagro no solo transforma circunstancias, transforma vidas completas. Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy, ¿por qué dudas? Fe abre lo imposible, porque hay puertas espirituales que solo se abren cuando decides avanzar, incluso sin tener todas las respuestas. Dios no solo quiere que esperes el milagro, quiere que participes en el proceso espiritual que lo activa. Tal vez creías que la fe consistía solo en esperar pacientemente, pero hay algo aún más profundo que Dios quiere revelarte en la siguiente parte. Existe una dimensión donde la fe comienza a transformar tu identidad espiritual, y cuando eso sucede, los milagros dejan de ser eventos aislados y comienzan a convertirse en un estilo de vida espiritual. Existe una transformación espiritual que pocos comprenden completamente, y es cuando la fe deja de ser solo algo que practicas y comienza a convertirse en parte de quien eres. Muchas personas buscan milagros, buscan respuestas, buscan liberación, pero siguen viéndose a sí mismas como frágiles, derrotadas o espiritualmente débiles. Y aquí se esconde otra raíz profunda de la duda, porque cuando tu identidad espiritual no está alineada con la verdad de Dios, incluso cuando oras, una parte de tu interior sigue creyendo que lo imposible no es para ti. Tal vez has sentido eso. Tal vez crees que Dios hace milagros, pero en secreto dudas si los hará en tu vida. El Espíritu Santo quiere tocar hoy esa percepción interna que tienes sobre ti mismo. Porque la guerra espiritual no solo intenta atacar tus circunstancias, intenta distorsionar tu identidad. El enemigo sabe que si logra convencerte de que eres incapaz, indigno o demasiado débil, tu fe se limitará antes de que el milagro tenga oportunidad de manifestarse. Dios te habla hoy porque quiere recordarte que la fe crece cuando comienzas a verte como Dios te ve, no como tus experiencias pasadas intentaron definirte. La Biblia muestra esta transformación de identidad en la vida del apóstol Pedro. Pedro era impulsivo, emocional, y en uno de los momentos más difíciles de su vida negó conocer a Jesús 3 veces. Imagina la culpa, la vergüenza y la duda que pudieron invadir su corazón después de ese fracaso espiritual. Muchos habrían pensado que su historia con Dios había terminado. Sin embargo, Jesús no vio a Pedro como un fracaso, vio a Pedro como un líder que aún no comprendía su identidad espiritual. Libro de Mateo, capítulo 16, versículos 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Observa la profundidad de estas palabras. Jesús declaró el destino espiritual de Pedro antes de que Pedro entendiera completamente quién era. Dios no define tu identidad por tus errores ni por tus temporadas de duda. Dios define tu identidad por el propósito que colocó dentro de ti desde antes de que enfrentaras cualquier batalla espiritual. ¿Cuántas veces has recordado errores pasados cuando intentas creer en nuevas promesas? ¿Cuántas veces has sentido que otros creyentes parecen más fuertes espiritualmente que tú? ¿Te has preguntado si la duda aparece porque en el fondo no te sientes digno de recibir milagros? ¿Has considerado que Dios puede estar llamándote a algo más grande de lo que tu mente se atreve a imaginar? ¿Y si tu identidad espiritual es mucho más fuerte de lo que tus emociones te han permitido creer? El Espíritu Santo quiere guiarte hoy en una práctica espiritual que fortalece tu identidad. Busca un espejo, mírate a los ojos y declara en voz alta: soy hijo de Dios, soy parte de los elegidos, el Espíritu Santo habita en mí.
Mi fe tiene autoridad espiritual. Puede parecer un acto sencillo, pero hablar la verdad bíblica sobre tu identidad rompe estructuras mentales construidas por años de miedo, culpa o inseguridad. También puedes escribir 3 verdades espirituales sobre quién eres según la Biblia. Por ejemplo, puedes recordar que eres perdonado, que eres amado, que eres llamado a caminar en victoria espiritual. Cuando repites estas verdades diariamente, tu mente comienza a alinearse con la voz de Dios y la duda pierde espacio para crecer. Pedro pasó de negar a Jesús a predicar con valentía y ver miles de vidas transformadas. Esa transición no ocurrió porque Pedro nunca dudó. Ocurrió porque Pedro permitió que Jesús redefiniera su identidad espiritual. Y lo mismo puede suceder contigo cuando permites que el Espíritu Santo reemplace las mentiras internas con la verdad divina. Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy: ¿por qué dudas? Fe abre lo imposible, porque cuando descubres quién eres en Dios, tu fe deja de ser frágil y se convierte en una autoridad espiritual que abre caminos donde antes solo había limitaciones. Dios no solo quiere darte milagros, quiere transformarte en alguien que camina diariamente en una dimensión sobrenatural de fe. Tal vez creías que la duda estaba conectada solo a circunstancias externas, pero hay algo aún más profundo que Dios quiere mostrarte en la siguiente parte. Existe una conexión espiritual entre la fe y la obediencia, y comprender esa conexión puede desbloquear puertas que han permanecido cerradas por mucho tiempo. Hay un momento espiritual decisivo donde la fe y la obediencia se encuentran, y muchas veces ahí es donde se determina si lo imposible se abrirá o permanecerá cerrado. Muchos creyentes aman a Dios, oran, creen en milagros, pero hay instrucciones pequeñas del Espíritu Santo que a veces se posponen por miedo, por inseguridad o por no entender completamente el propósito. Y aquí nace otra raíz profunda de la duda. Porque cuando el Espíritu Santo habla y el corazón duda en obedecer, la fe comienza a debilitarse lentamente. Tal vez has sentido ese impulso interior que te pedía hacer algo específico: perdonar, soltar, comenzar algo nuevo o tomar una decisión espiritual. Pero una parte de ti se detuvo, preguntándose si realmente era Dios. El Espíritu Santo quiere revelarte hoy que muchas puertas sobrenaturales se abren no solo por creer, sino por obedecer, aun cuando no entiendes todo el proceso. La guerra espiritual intenta bloquear la obediencia sembrando temor al resultado, temor al cambio o temor al sacrificio. Dios te habla hoy porque sabe que hay instrucciones que parecen simples, pero que están conectadas a milagros que tu mente aún no imagina. La Biblia muestra esta verdad con una profundidad impresionante en la historia de Naamán, un comandante poderoso que sufría de lepra. Él tenía influencia, autoridad y recursos, pero su enfermedad representaba una batalla imposible de resolver humanamente. Cuando buscó sanidad, el profeta Eliseo le dio una instrucción que parecía demasiado sencilla y hasta humillante: sumergirse 7 veces en el río Jordán. Naamán esperaba un ritual grandioso, algo visible, algo que encajara con su lógica. Pero la sanidad estaba escondida dentro de un acto de obediencia aparentemente simple. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 13 al 14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuánto más, diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Observa algo profundamente espiritual. El milagro no estaba en el río, estaba en la obediencia.
Naamán tuvo que vencer su orgullo, su lógica humana y su expectativa de cómo debía manifestarse el milagro. Solo cuando decidió obedecer, aunque no comprendiera completamente, la sanidad comenzó a manifestarse. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te pide algo que parece demasiado pequeño para cambiar tu situación? ¿Cuántas veces has esperado instrucciones más claras o señales más visibles antes de obedecer? ¿Te has preguntado si hay bendiciones esperando detrás de decisiones espirituales que has postergado? ¿Has considerado que la duda muchas veces aparece cuando el corazón quiere entender antes de confiar? ¿Y si el paso que estás evitando es la llave que abre tu liberación espiritual? El Espíritu Santo quiere guiarte hoy en una aplicación práctica que puede cambiar tu temporada espiritual. Busca en oración silencio y pregunta con sinceridad: Espíritu Santo, ¿hay algo que me has pedido hacer y he postergado? Permanece unos momentos escuchando. Puede venir un recuerdo, una impresión espiritual o una convicción interna. Cuando identifiques esa instrucción, escribe el primer paso que puedes dar para obedecerla. No necesitas entender todo el camino. Solo necesitas dar el primer paso. También puedes declarar en voz alta: Señor, confío en tu dirección, incluso cuando no comprendo el resultado. Esta declaración rompe barreras internas y abre espacio para que la fe y la obediencia trabajen juntas espiritualmente. Cuando Naamán salió del río, no solo recibió sanidad física, experimentó una transformación espiritual profunda. Pasó de confiar en su posición y poder humano a reconocer la autoridad del Dios verdadero. Y eso revela un principio espiritual poderoso. La obediencia no solo cambia circunstancias, cambia el corazón y fortalece la fe para temporadas futuras. Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy: ¿por qué dudas? Fe abre lo imposible. Porque la fe verdadera no siempre entiende el plan completo, pero confía lo suficiente para obedecer la siguiente instrucción. Dios no solo quiere que creas en milagros, quiere guiarte paso a paso hacia ellos. Tal vez pensabas que la duda era un problema de falta de fe o de heridas pasadas, pero hay algo aún más profundo que Dios quiere revelarte en la siguiente parte. Existe una conexión espiritual entre la fe y la gratitud, y entender ese secreto puede acelerar procesos espirituales que parecían detenidos. Existe un secreto espiritual que muchas personas pasan por alto, y es el poder que la gratitud tiene para fortalecer la fe y abrir puertas que parecen completamente cerradas. Muchas veces, el corazón humano espera ver primero el milagro para luego agradecer, pero el cielo funciona de forma diferente. En el reino espiritual, la gratitud no es solo una reacción, es un acto de fe que prepara el terreno para que lo imposible comience a manifestarse. Tal vez has sentido que oras, que esperas, que luchas espiritualmente, pero algo dentro de ti permanece cargado de frustración, ansiedad o cansancio emocional. Esa carga puede convertirse en un muro invisible que debilita la confianza y alimenta la duda. El Espíritu Santo quiere tocar hoy esa zona interna donde el corazón se ha acostumbrado a enfocarse más en lo que falta que en lo que Dios ya ha hecho. La guerra espiritual muchas veces usa la queja silenciosa para apagar la esperanza. No siempre se manifiesta como palabras negativas. A veces aparece como un pensamiento constante que repite: nada cambia, siempre es igual, no veo respuestas. Dios te habla hoy porque quiere enseñarte que la gratitud tiene poder espiritual para romper ciclos de desesperanza y activar milagros antes de que se vuelvan visibles. La Biblia muestra este principio de manera poderosa en la historia de los 10 leprosos que buscaron sanidad en Jesús. Todos recibieron un milagro, todos fueron limpiados, pero solo uno regresó para agradecer.
Ese acto aparentemente simple reveló una dimensión espiritual mucho más profunda que la sanidad física. Libro de Lucas, capítulo 17, versículos 15 al 19. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y éste era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Observa la profundidad espiritual de este momento. Los 10 recibieron sanidad, pero solo uno recibió algo más profundo, una restauración completa que tocó su vida espiritual, emocional y física. Jesús conectó la gratitud con la fe, mostrando que agradecer no solo honra a Dios, también abre dimensiones espirituales donde ocurren transformaciones más grandes. ¿Cuántas veces has enfocado tu oración solo en lo que necesitas? ¿Cuántas veces has olvidado recordar los momentos donde Dios ya fue fiel contigo? ¿Te has preguntado si parte de la duda nace porque el corazón se acostumbró a ver carencias en lugar de milagros pasados? ¿Has considerado que la gratitud puede cambiar tu atmósfera espiritual incluso antes de que cambien tus circunstancias? ¿Y si agradecer hoy puede abrir puertas que la ansiedad ha mantenido cerradas? El Espíritu Santo quiere guiarte hoy en una práctica espiritual profundamente transformadora. Busca un lugar tranquilo y escribe 5 cosas por las cuales puedes agradecer a Dios, incluso si parecen pequeñas. Pueden ser momentos donde sentiste paz en medio del miedo, respuestas que llegaron cuando menos lo esperabas, personas que Dios colocó en tu camino, o incluso el hecho de que todavía tienes fuerza para seguir buscando su presencia. Después, lee esa lista en voz alta y di: Señor, gracias por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. También puedes practicar algo poderoso esta noche: comenzar tu oración agradeciendo antes de pedir. Cuando haces esto, tu espíritu cambia de enfoque, tu mente se libera del peso de la ansiedad y la fe comienza a fortalecerse naturalmente. La gratitud crea un ambiente donde el Espíritu Santo puede moverse con libertad dentro de tu corazón. El leproso que regresó no solo recibió sanidad, recibió una relación más profunda con Jesús. Su acto de gratitud lo llevó a experimentar una dimensión espiritual que los otros 9 nunca conocieron. Y eso revela una verdad poderosa. Cuando agradeces, tu fe deja de ser una reacción al milagro y se convierte en un puente hacia milagros futuros. Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy: ¿por qué dudas? Fe abre lo imposible, porque la gratitud transforma la manera en que ves tu proceso espiritual, y cuando la fe se mezcla con un corazón agradecido, el cielo comienza a moverse de formas que superan la lógica humana. Tal vez pensabas que la duda solo estaba conectada con el miedo o la espera, pero hay algo aún más profundo que Dios quiere revelarte en la siguiente parte. Existe una dimensión donde la fe comienza a influenciar no solo tu vida, sino también a las personas que están conectadas contigo espiritualmente. Y comprender eso puede expandir el alcance de los milagros que Dios quiere hacer. Existe una dimensión espiritual que muchos creyentes descubren demasiado tarde, y es que la fe nunca afecta solamente a quien la posee. La fe siempre impacta territorios, familias, generaciones y personas conectadas espiritualmente contigo. Muchas veces la duda aparece porque el corazón cree que su lucha es individual, aislada, como si el resultado solo fuera personal. Pero el Espíritu Santo quiere revelarte hoy que hay batallas que enfrentas no solo por ti, sino porque tu victoria abrirá caminos para otros. Y cuando el enemigo percibe eso,
Intensifica la guerra espiritual para intentar apagar tu fe antes de que el milagro se expanda. Tal vez has sentido que cargas responsabilidades emocionales o espirituales que parecen demasiado grandes. Tal vez has orado por tu familia, por hijos, por matrimonio, por situaciones que parecen repetirse generación tras generación. Tal vez has sentido ansiedad al pensar que ciertas cadenas espirituales nunca cambiarán. Dios te habla hoy porque quiere recordarte que tu fe tiene un alcance mucho mayor del que puedes ver ahora. Cuando la fe permanece firme, no solo transforma tu historia, también rompe ciclos espirituales que han estado activos por años. La Biblia muestra esta verdad de forma profundamente conmovedora en la historia del centurión romano. Este hombre no era parte del pueblo de Israel, pero tenía una fe extraordinaria. Su siervo estaba gravemente enfermo y él decidió buscar a Jesús, creyendo que una sola palabra del Señor podía traer sanidad. Observa cómo su fe no estaba enfocada en sí mismo, sino en alguien que amaba. Ese acto reveló una dimensión espiritual poderosa donde la fe intercede y transforma la vida de otros. Libro de Mateo, capítulo 8, versículos 8 al 10 y 13. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Observa la profundidad espiritual de este momento. El milagro ocurrió en la vida del siervo, pero nació en la fe del centurión. Esto revela un principio poderoso del reino espiritual. Tu fe puede abrir puertas que otras personas ni siquiera saben cómo tocar. Hay oraciones que haces que están protegiendo a personas que tal vez nunca te lo dirán. Hay intercesiones silenciosas que están rompiendo guerras espirituales en tu familia, en tu entorno y en generaciones futuras. ¿Cuántas veces has pensado que tu lucha espiritual no tiene impacto más allá de tu vida personal? ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones parecen repetitivas o sin resultados visibles? ¿Te has preguntado si hay personas siendo protegidas espiritualmente gracias a tu fe? ¿Has considerado que tu perseverancia puede estar rompiendo cadenas que comenzaron mucho antes de que nacieras? Y si tu fe está escribiendo una nueva historia espiritual para quienes vienen después de ti, el Espíritu Santo quiere guiarte hoy en una aplicación espiritual que expande tu visión. Durante tu oración, menciona el nombre de alguien por quien sientes carga espiritual. Puede ser un familiar, un amigo, un hijo o incluso alguien que sabes que atraviesa una batalla emocional o espiritual. Declara en voz alta: Señor, así como el centurión creyó por su siervo, hoy levanto mi fe por esta persona. Cuando haces esto, estás activando intercesión espiritual, y la intercesión es una de las armas más poderosas en la guerra espiritual. También puedes declarar: mi fe no solo bendice mi vida, bendice mi casa, mi familia y mi generación. Esta declaración fortalece tu identidad espiritual y rompe pensamientos que intentan hacerte sentir que tu lucha es inútil o solitaria. El centurión no vio el milagro con sus propios ojos en el momento exacto, pero creyó con certeza absoluta. Y esa fe movió el poder sobrenatural de Jesús a distancia. Eso demuestra que el milagro no siempre depende de proximidad física. Depende de la autoridad espiritual que nace de una fe firme. Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy: ¿por qué dudas? Fe abre lo imposible, porque cuando tu fe permanece viva, no solo transforma tu presente.
abre un futuro espiritual diferente para todos los que están conectados contigo. Tal vez pensabas que la fe solo era una herramienta para superar problemas, pero hay algo aún más profundo que Dios quiere revelarte en la siguiente parte. Existe una dimensión donde la fe comienza a moldear tu destino espiritual y a prepararte para promesas que aún no puedes ver, y entender eso puede cambiar completamente tu perspectiva sobre el proceso que estás viviendo ahora. Existe un momento espiritual donde la fe deja de ser solo una herramienta para resolver problemas inmediatos y comienza a convertirse en el camino que moldea tu destino completo. Aquí es donde muchos creyentes enfrentan otra forma profunda de duda. No es solo dudar del milagro actual, es dudar del propósito que Dios tiene preparado más adelante. Tal vez has sentido que sobrevives espiritualmente, que avanzas paso a paso, pero en el fondo te preguntas si realmente hay algo grande preparado para tu vida. Esa pregunta silenciosa puede generar ansiedad, miedo al futuro e inseguridad espiritual. Y la guerra espiritual muchas veces usa esa incertidumbre para hacerte sentir que tu historia será limitada por tus circunstancias actuales. El Espíritu Santo quiere revelarte hoy que la fe no solo abre milagros momentáneos, la fe abre caminos hacia destinos proféticos. Dios te habla hoy porque sabe que hay promesas sobre tu vida que todavía no puedes ver completamente, y el enemigo intenta hacerte creer que tu temporada actual define tu futuro. Pero la Biblia muestra repetidamente que los procesos difíciles muchas veces son el terreno donde Dios forma a quienes serán portadores de promesas mayores. Observa la historia del rey David. Antes de ser coronado, David vivió temporadas de persecución, rechazo, peligro constante y momentos donde parecía que su destino había sido cancelado. Fue ungido como rey, siendo joven. Recibió una palabra profética clara, pero durante años vivió huyendo, escondiéndose en cuevas, enfrentando traiciones y enfrentando batallas que parecían contradecir su llamado espiritual. Imagínate cuántas veces pudo haber sentido dudas sobre su propósito. Libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo revela algo profundamente espiritual. Dios no dice que el camino será fácil, dice que el destino ya está preparado con pensamientos de paz y propósito. David no fue formado solo para recibir una corona, fue formado para sostener el peso espiritual del liderazgo que vendría después. Y lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Muchas veces Dios permite procesos que parecen retrasos, pero en realidad están construyendo la fortaleza espiritual necesaria para sostener las promesas futuras. ¿Cuántas veces has sentido miedo al pensar en el futuro? ¿Cuántas veces has dudado si realmente hay algo grande preparado para ti? ¿Te has preguntado si tu proceso actual es preparación para algo que todavía no puedes comprender? ¿Has considerado que Dios puede estar desarrollando en ti cualidades espirituales que serán necesarias en temporadas futuras? ¿Y si lo que hoy parece incertidumbre es en realidad entrenamiento divino? El Espíritu Santo quiere guiarte hoy en una aplicación espiritual que fortalece tu visión de destino. Busca un momento de oración y dile a Dios: Señor, enséñame a confiar no solo en el milagro presente, sino también en el futuro que estás preparando. Luego escribe 3 áreas de tu vida donde sientes incertidumbre sobre el futuro. Preséntalas delante de Dios y declara en voz alta: mi destino está en las manos de Dios, no en mis temores. También puedes practicar visualizar espiritualmente tu vida dentro del propósito de Dios. Imagina que caminas en paz, que ves respuestas, que experimentas restauración, que eres instrumento para bendecir a otros.
Cuando haces esto, guiado por oración, tu mente comienza a alinearse con la esperanza divina y la fe comienza a construir confianza en el futuro. David pasó de huir en cuevas a gobernar un reino, pero su transformación espiritual comenzó mucho antes de que recibiera la corona. Cada batalla, cada prueba, cada temporada de espera fortaleció su carácter, su dependencia de Dios y su autoridad espiritual. Eso demuestra que el destino no comienza cuando recibes la promesa. Comienza cuando decides confiar en el proceso. Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy, ¿por qué dudas? Fe abre lo imposible, porque la fe no solo cambia el presente, la fe abre caminos hacia el propósito que Dios escribió sobre tu vida desde antes de que enfrentaras cualquier lucha espiritual. Tal vez creías que la fe solo estaba conectada con milagros visibles. Pero hay algo aún más profundo que Dios quiere revelarte en la siguiente parte. Existe una dimensión donde la fe produce una transformación interna tan poderosa que cambia la manera en que enfrentas cualquier temporada, incluso antes de que las circunstancias cambien. Hay una dimensión espiritual final que muchos creyentes descubren solo después de atravesar temporadas difíciles. Y es cuando la fe deja de depender de circunstancias externas y comienza a convertirse en una fuerza interna permanente. Aquí ocurre una transformación profunda. Ya no se trata solo de creer para recibir un milagro. Se trata de vivir con una certeza espiritual que permanece firme incluso cuando el entorno todavía no cambia. Y aquí es donde la duda intenta hacer su último intento, porque cuando una persona alcanza esta madurez espiritual, la guerra espiritual pierde gran parte de su influencia. Tal vez has sentido momentos donde todo parecía moverse, donde sentías paz, esperanza, dirección, pero luego enfrentaste situaciones que hicieron que esa seguridad espiritual temblara nuevamente. Eso genera una pregunta profunda dentro del alma. ¿Es posible tener una fe que no dependa de lo que veo? ¿Es posible tener paz incluso cuando la respuesta aún no llega? Dios te habla hoy porque quiere llevar tu fe a un nivel donde las circunstancias dejan de controlar tu paz interior. La Biblia muestra esta dimensión espiritual en la vida del profeta Habacuc. Él vivió en una temporada donde veía injusticia, caos y situaciones que parecían contradecir las promesas de Dios. Él hizo preguntas difíciles, expresó su angustia espiritual y enfrentó una realidad donde el cambio visible no llegaba rápidamente. Sin embargo, al final de su proceso, Habacuc alcanzó una revelación espiritual que transformó completamente su forma de vivir la fe. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Observa la profundidad espiritual de esta declaración. Habacuc no negó la dificultad, la reconoció completamente, pero decidió que su alegría espiritual no dependería de los resultados visibles, sino de la fidelidad de Dios. Ese es uno de los niveles más altos de fe. Es la fe que no solo abre milagros, es la fe que transforma la manera en que el alma vive cualquier temporada. ¿Cuántas veces tu paz ha dependido de si las cosas salen como esperas? ¿Cuántas veces has sentido que tu esperanza sube o baja dependiendo de noticias, resultados o respuestas inmediatas? ¿Te has preguntado si Dios quiere darte una estabilidad espiritual que el miedo no pueda sacudir? ¿Has considerado que la verdadera liberación espiritual ocurre cuando el corazón aprende a descansar en Dios antes de ver el milagro? Y si el mayor milagro que Dios quiere hacer primero es transformar tu interior,
El Espíritu Santo quiere guiarte hoy en una aplicación espiritual profundamente poderosa. Busca un momento de oración y dile a Dios con sinceridad: Señor, enséñame a confiar en ti incluso cuando no entiendo lo que ocurre. Luego respira profundamente y repite lentamente: mi paz viene de Dios, no de mis circunstancias. Este ejercicio fortalece el espíritu, calma la mente y rompe ciclos de ansiedad espiritual. También puedes practicar algo transformador esta noche. Antes de dormir, recuerda 3 momentos donde Dios te sostuvo cuando pensabas que no podrías continuar. Agradécele por cada uno de ellos. Esto despierta memoria espiritual, fortalece la fe y entrena el corazón para confiar más profundamente. Habacuc no recibió respuestas inmediatas para todo lo que veía, pero recibió algo más grande, una fe inquebrantable. Y cuando la fe alcanza ese nivel, la persona deja de vivir reaccionando al miedo y comienza a caminar guiada por la certeza espiritual. Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy: ¿por qué dudas? Fe abre lo imposible. Porque cuando tu fe madura hasta convertirse en una convicción interna permanente, incluso las tormentas pierden el poder de definir tu destino espiritual. Dios no solo quiere cambiar tus circunstancias, quiere formar en ti un corazón que permanezca firme en cualquier temporada. Tal vez pensabas que el propósito de la fe era solo obtener respuestas, pero Dios quiere revelarte algo aún más profundo en la conclusión. Hay una promesa espiritual que conecta todo lo que has escuchado y puede marcar el inicio de una nueva temporada en tu vida. A lo largo de esta palabra, el Espíritu Santo ha estado revelando una verdad que va mucho más allá de una simple motivación espiritual. Dios no solo te habló para animarte, Dios habló para confrontar suavemente las raíces invisibles que intentaban debilitar tu fe. Has visto cómo la duda puede nacer del cansancio del alma, de heridas emocionales, de batallas en la mente, de la espera, de la identidad espiritual, de la obediencia, de la gratitud, del impacto generacional, del miedo al futuro y de la necesidad de una fe madura. Y todo esto se conecta en una sola revelación poderosa. La fe no es solo creer que Dios puede, la fe es confiar que Dios ya está obrando incluso cuando tus ojos aún no pueden verlo. Tal vez, mientras escuchabas este mensaje, recordaste temporadas donde sentiste que tu oración no era escuchada. Tal vez recordaste momentos donde el miedo parecía más fuerte que tu esperanza. Tal vez reconociste áreas donde la duda intentó convencerte de rendirte. Pero el Espíritu Santo quiere sellar esta palabra dentro de tu corazón con una verdad eterna. Dios nunca ha dejado de trabajar en tu vida. Incluso en el silencio, incluso en la espera, incluso en los procesos que parecían confusión. Dios estaba formando una fe que será más fuerte que cualquier tormenta que enfrentes en el futuro. La fe que Dios está construyendo dentro de ti no es una fe superficial. Es una fe que resistirá temporadas difíciles. Es una fe que abrirá puertas imposibles. Es una fe que traerá sanidad interior, liberación espiritual, restauración familiar y propósito profético. Porque cuando la fe madura, deja de depender de circunstancias y comienza a descansar en la fidelidad inmutable de Dios. Ahora vamos a entrar en un momento espiritual profundo. Permite que esta oración toque tu corazón. Si puedes, cierra tus ojos y repite en tu interior cada palabra. Señor Jesús, hoy me acerco delante de ti con todo lo que soy, con mis miedos, con mis dudas, con mis heridas y con mis esperanzas. Reconozco que muchas veces mi fe se debilitó cuando no entendí tus tiempos, cuando mis emociones hablaron más fuerte que tu verdad, cuando el miedo intentó ocupar el lugar donde debía habitar tu paz. Pero hoy entrego todo eso delante de ti. Espíritu Santo,
Entra en las áreas de mi corazón donde la duda dejó marcas. Sana mis recuerdos, restaura mi confianza, renueva mi mente y fortalece mi espíritu. Rompe toda cadena espiritual que haya intentado detener mi crecimiento. Corta toda mentira que haya intentado convencerme de que soy débil, olvidado o incapaz de recibir tus promesas. Padre Celestial, hoy declaro que mi fe no dependerá de lo que veo, sino de quién eres tú. Declaro que aunque el proceso sea difícil, confiaré en tu fidelidad. Declaro que mi casa será bendecida, que mi familia será cubierta espiritualmente, que mi vida caminará dentro del propósito que escribiste antes de que naciera. Declaro que todo ciclo de miedo, ansiedad y derrota espiritual se rompe ahora en el nombre de Jesús. Señor, enséñame a caminar diariamente contigo. Enséñame a escuchar tu voz en medio del ruido. Enséñame a obedecer aun cuando no entienda todo. Enséñame a agradecer antes de ver el milagro. Enséñame a confiar incluso cuando el camino parezca incierto. Hoy entrego mi pasado, mi presente y mi futuro en tus manos. Y ahora recibe esta palabra profética que el Espíritu Santo quiere plantar en tu vida. Hay una temporada que comienza a alinearse espiritualmente sobre ti. Donde hubo confusión, vendrá claridad. Donde hubo miedo, vendrá valentía espiritual. Donde hubo retrasos, vendrán manifestaciones que superarán tu comprensión humana. Dios está restaurando áreas que pensabas perdidas. Está preparando encuentros divinos, respuestas inesperadas y puertas que nadie podrá cerrar. Tu fe ha sido probada, pero no ha sido destruida, y porque tu fe permanece, lo imposible comenzará a inclinarse delante del poder de Dios en tu vida. Recuerda siempre esta verdad. Cuando Dios pregunta por qué dudas, no lo hace para señalar tu debilidad. Lo hace para recordarte que su poder es mayor que cualquier incertidumbre que enfrentes. Ahora mira el siguiente mensaje, porque completa lo que Dios comenzó aquí.